Gran jefe, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. ¿Bien? Bien. Vamos a empezar por la política, después iremos hacia el universo. Tenemos una agenda económica de nuevo complicadísima. ¿Qué debería hacer la política? ¿Qué puede ofrecer la política como actividad, la clase política, los dirigentes, para esta agenda que tiene este gobierno y que va a tener el gobierno que viene? Para mucha gente una agenda inmanejable. No sabemos si es porque es muy difícil la agenda o porque hay poca autoridad política. Me parece que lo primero es sentar las bases de una amistad social y política. No hay una amistad política en la Argentina. Yo no me puedo sentar a negociar absolutamente nada con alguien con quien no pueda conversar en términos civilizados, con quien no pueda resolver en un ámbito de concordia las diferencias que nos separan. De tal manera que hay que sentar las bases de la amistad. Es decir, somos adversarios en infinidad de temas, pero estoy dispuesto a escucharte. Esto falta en la Argentina, país donde es absurdo hablar de grietas. La magnitud de las diferencias hace que estemos viviendo separados por un abismo. Hay que cerrar el abismo y el abismo se cierra con la amistad política. Ahora, esto tiene un problema. Hay no pocas figuras que son tóxicas en sí mismas. O se resuelve ese problema personal o esas personas deben ser separadas del escenario político en términos pacíficos, pero separadas. Y los demás, los que estén de acuerdo a lograr un consenso básico para hacer posible un periodo de gobierno estable, tendrán que trabajar en esa dirección. Le hago dos preguntas, empezando por el final. Estábamos viendo recién los números de Cristina Kirchner y el peso que tiene en una parte de la política que es inocultable. Hay gente que querría separarla, no verla nunca más. Y sería una proscripción inviable en un sistema democrático competitivo. Hay otra gente, va la segunda pregunta, que dice, la solución es indultarla. Es decir, para que haya una forma de vida pacífica y de orden hay que pagar el precio de cierta impunidad. ¿Cómo ve usted todo este dilema que es muy difícil de resolver? No es fácil. Bueno, yo incluiría el tema que usted plantea entre los temas hasta aquí tabúes de la política argentina. A ver. No se habla de la amnistía. Hay gente que puede pensarlo, pero no se habla sobre la amnistía en un debate público. No se debate sobre el indulto o no se debate sobre la conmutación de penas, que es una rebaja de las penas, de la conmutación de penas, que es una rebaja de aquellas que se hayan establecido. Cuando en 1971, entre el presidente Lanusse y su ministro del Interior, Arturo Monroy, configuraron un grupo de trabajo para proponer reformas a la Constitución Nacional. Rancho aparte del tema de si este era el ámbito jurídico, tenía el nivel jurídico suficiente para reformar nada menos que la Constitución, lograron que una decena de constitucionalistas, bajo la presidencia de Julio Ollanarte, trabajaran en este tema. Bueno, resolvieron muchísimas de las cuestiones que estaban planteadas y la Junta Militar encabezada por Lanusse aprobó las reformas de este grupo consultivo y al ganar Cámpora el 11 de marzo del 73 las elecciones, se le planteó al peronismo qué hacer con esas reformas constitucionales. El que hizo la propuesta finalmente aceptada fue quien sería la cabeza del Tesoro, un penalista, Enrique Bacigalupo, de
del grupo de discípulos de Luis Jiménez de Azúa, y dijo, nulidad para lo resuelto, con excepción de las normas que sirvan de modo indispensable para la instalación del nuevo gobierno. Y ahí quedó establecida, entre otras normas, la del tercer senador, que era una propuesta para licuar en el Senado al peronismo y para evitar el unicato del que había disfrutado el peronismo entre 1946 y 1955 en 2 gobiernos, y también Arturo Frondizi entre 1958 y 1961, porque no hubo un solo senador por la oposición. Le hago usted dijo algo recién que me lleva a otra actividad. Después volvemos a la política. Pero es un tema que no debemos sorprendernos que en algún momento aparezca en el debate. Usted dijo que es un tema tabú de la política. Sí, porque hasta aquí nadie... Le hago esta pregunta. Nadie lo ha... ¿Hay temas tabú en el periodismo? Es una buena pregunta. Recuerdo que cuando era presidente de la Asociación Nacional de Diarios y Revistas de la Argentina, 1998, me imagino, es decir, hace 25 años, hice un reconocimiento público de que la prensa argentina no había hecho las críticas suficientes a los crímenes cometidos por el gobierno militar entre 1976 y 1983. Hoy me pregunto si en ese ámbito de la Asociación Nacional de Diarios y Revistas de la Argentina, si dentro de 25 años alguien no expresará algo equivalente diciendo la prensa argentina no se ha ocupado todavía en los temas, o en su momento no se ocupó de los temas a los cuales estaba llamando la discriminación establecida en el siglo XXI entre la suerte de quienes mataron en nombre y los sueños de la patria socialista y de aquellos que incursionaron en el terrorismo de Estado para acabar con la subversión que también actuaba con metodología terrorista. El Papa, semanas atrás, habló de las largas prisiones preventivas. Como a veces lo que dice el Papa exige un intérprete que permita saber exactamente a qué quiso referirse, muchos pensaron que hablaba de los delincuentes comunes que estaban en cárceles que son francamente inhumanas por el desborde del número de presos y detenidos que hay en los pabellones carcelarios. Pero es posible que haya estado hablando de un tema que le llevó el hijo de un militar que estuvo más de 10 años con prisión preventiva en la cárcel. ¿Es admisible que esto se produzca en la Argentina sin que no haya un debate suficiente, abierto, que la prensa lo tome como un tema para darle suficiente continuidad? Bueno, yo creo que este es un tema de la prensa y es un tema también de la oposición. Por eso el eco... Y de las organizaciones de derechos humanos. Y de las organizaciones de derechos humanos que han estado fundamentalmente concentradas con el fuego puesto sobre el terrorismo de Estado, lo han llevado adelante con verdadera energía, el terrorismo de Estado del 76 al 83, pero del otro capítulo de los derechos humanos, que está abierto, poco o nada han dicho. Pero acá tenemos un tema para el periodismo y tenemos también un tema para los partidos de oposición.
cuando veíamos los porcentajes que usted mostraba sobre el crecimiento de fuerzas nuevas, como las que encabezan Milei y Espert, en el caso de Milei nos dijimos muchas veces, no es una expresión de un liberalismo radicalizado, sino de gente que está buscando nuevas vías de protesta contra el estado de cosas que hay en el país. Yo creo que expresa un nuevo liberalismo y también lo expresa Espert, pero fíjese qué interesante. En su intervención en la Cámara de Diputados, violentando, por cierto, las normas no escritas del tiempo dedicado en los cuerpos legislativos a los homenajes a personas fallecidas, Espert expresa su respeto por Ebbe Bonafini, pero dice todos los errores que cometió después de haber llevado con gran valentía la causa de los derechos humanos, y es nada menos que una madre que había tenido 2 hijos desaparecidos. Acá hay un espacio que ha dejado vacía la oposición, que es parte del sistema, y que comienzan a ocupar fuerzas nuevas que están emergiendo porque hay necesidad de que alguien hable de ciertos temas de los cuales nadie se ha ocupado verdaderamente, como este que estoy señalando. De modo que hay temas tabúes en el periodismo, y ha habido temas tabúes en el siglo XXI que la oposición ha tratado muy deficientemente. Vamos a ver qué dice ese Claudio Escribano dentro de 25 años. No seré yo, con la edad que tengo, dentro de 25 años, quien lo diga, pero me pregunto si lo que dije a fines del siglo XX, no habrá alguien que lo diga dentro de 25 años, pero refiriéndose también a un tema de las deficiencias de la cobertura informativa y del comentario de los grandes temas que conciernen al país y a la ciudadanía. Hay una figura que vuelve por distintas vías, por distintas puertas en este momento, que es Alfonsín. No solo Alfonsín, digamos, la época de Alfonsín, los problemas de aquella Argentina, el propio Alfonsín. ¿Qué es lo que pasa con Alfonsín? ¿Qué significa hoy Alfonsín? ¿Por qué será esto? Me parece, más allá del conocimiento que usted tuvo de él, ¿no? Me parece que es porque pasados muchos años de haberse cerrado su ciclo de gobierno, que no se pudo concluir en los términos previstos por la Constitución, por la gran crisis de comienzos de 1989, hay un consenso básico sobre los aspectos más positivos de la personalidad de este buen hombre, más importante como buen hombre que en muchos aspectos que como lo fue como presidente. Y creo que lo que se rescata es la valentía que está ausente en tantos campos de la política, la enorme valentía que él tuvo a articular un procedimiento que llevara al juzgamiento de las juntas militares o de los miembros de las juntas militares en circunstancias en que los militares aún conservaban un poder de fuego que en modo alguno tendrían en el siglo XXI. De modo que ese coraje la sociedad lo termina premiando, y por eso el rescate de la figura de Alfonsín, los homenajes que ha habido, el año que marca una fecha redonda en su aniversario, son 40 años de la Asunción. Más la película. Que se viene. La película sobre el juicio a las juntas. ¿Usted la vio? No la vi. Me hice el propósito de verla. Me hice el propósito de no verla después de todos los relatos que había recibido, fundamentalmente críticos, pero ahora me he hecho el propósito de que ha llegado el momento de ver
¿De qué forma se ha tratado de reflejar ese hecho histórico que en realidad no se realizó de manera equivalente en ninguna parte del mundo, ni en la Grecia que terminó enjuiciando al grupo de los coroneles que hacia 1970 habían asumido el poder allí? Este ha sido un caso verdaderamente único y contamos con la fortuna de que están vivos varios de los magistrados que constituyeron aquel tribunal histórico. Murió el fiscal Estracera, pero está vivo, su adjunto. De modo que lo que me pareció una entrevista admirable, la que le hizo Pablo Sirvent a Darín, y creo que defendió bien en términos generales la trama de la película, las decisiones que se adoptaron para que no haya Alfonsín subyace, digamos, en todo el desarrollo de la película, pero no es un personaje actuante, muy difícil de encarnar, dice él, ya dándole casi un estado de santidad política. Lo que creo es que en un tema de la magnitud que ha tenido el enjuiciamiento a las juntas, una película debía tratar de evadirse de los márgenes y de las licencias que da para un espectáculo la ficción y ser lo más rigurosamente posible en la reconstrucción de los hechos. El solo dato de que aparezca maltratado Antonio Trócoli, el ministro del Interior de Alfonsín, que en rigor no era un hombre del entourage de Alfonsín, sino que fue un verdadero vocero de Balbini, una pieza que articuló muy bien esa corta relación que hubo entre Alfonsín y Perón a la vuelta entre Balbini y Perón, a la vuelta de Perón al país. Fue un ciudadano, un político que merece el mayor de los respetos. Lo conocí y en mi larga vida de cronista político, pocos hombres se ganaron tanto el respeto de mi parte como Antonio Trócoli. Lo nombró el Papa, Cuervo. Usted Cuervo. Efectivamente. ¿Cómo está viendo el Mundial? Lo veo con la simpatía que todo argentino siente por el equipo argentino. Sufrimos muchísimo. ¿Se pone muy nervioso usted mirando los partidos? No. Me ponen nerviosos los desmadres de los argentinos frente al fútbol. A mí me encanta como deporte. Fui un hincha fanático hasta los 30 años, pero la asociación entre la violencia y las estribaciones peores de la política me llevaron a tomar distancia sobre el fútbol. Cuando usted me hizo esa pregunta, pasó por una fracción de segundo por mi cabeza lo que siguen siendo dos misterios para mí, que lo digo en voz alta por si alguien nos quisiera llamar más tarde y decir, yo tengo la respuesta. ¿Por qué la Argentina estuvo ausente de los campeonatos mundiales de 1950 y de 1954? ¿Qué llevó a Perón? Porque su poder era ilimitado en la Argentina de aquellos años y la ausencia del equipo nacional de un campeonato mundial. Era una diferencia que había importante con la Confederación Sudamericana
de fútbol, como alguna vez escuché decir. ¿Por qué la Argentina estuvo ausente en el 50 y en el 54? Lo cual la salvó de algo parecido al desastre que sufrimos en el 58, en el cual Estoy mirando a volvimos. ver si viene alguna respuesta, todavía no. Sí, alguien la va a tener. Alguien sabe siempre lo que no sabemos nosotros. ¿Qué relator le gustó en su historia? Para acceder al fútbol, escuchar a alguien, ¿quién? Bueno, lo primero que debo decir es que después de hablar de política, para bajar a la más rigurosa actualidad, que es la materia prima con la cual trabajan los periodistas, debíamos necesariamente hablar del fútbol. Y ha hecho usted bien en traerme a este tema. No, tengo un ídolo en ese punto, y que fue Joaquín Carvalho Serantes, que era un uruguayo, un hombre culto, y que tenía una voz maravillosa, y que cuando relataba un partido de fútbol hacía docencia porque tenía un muy buen decir. Tengo una historia personal muy interesante con Fioravanti. En el 2 de marzo de 1964, en Miami, estaba previsto que se iba a realizar una pelea por el título mundial de los pesos pesados. ¿Usted estaba allá? Yo estaba en el periodo de trabajar en un diario como parte de una beca. Había terminado un ciclo anual de estudios en un college en los Estados Unidos y había tenido una beca para trabajar en un diario. Elegí el Miami Herald, y La Nación me pidió que cubriera los entrenamientos previos a esta pelea, que terminó siendo una pelea histórica, y ya verá usted por qué. El titular de la corona de los pesados era un hombre de color, Sonny Liston, que era lo que los muchachos llaman un ropero, tan ancho como alto. Su entrenador era un gran ex campeón mundial, Joe Louis, y el retador era un chico de 22 años, un desconocido, pero era nada menos que Cassius Clay. No cubrí la pelea porque la pelea la cubrió nuestro corresponsal que vino desde Washington a Miami, pero había establecido relación con el entrenador eran dos hermanos los entrenadores de Cassius Clay, los que serían después los famosos hermanos Dandy. Y le dije a uno de ellos, quiero ver la pelea. Entonces me dijo, hay una entrada para vos en la Arena Sport mañana a las 6 de la tarde. Estaba haciendo la fila y veo delante mío una cabeza que creí reconocer, y era nada menos que la de Fioravanti. Me presenté y convinimos que veíamos la pelea juntos. La vimos desde un mal lugar, desde la fila 18 de un ringside, y me ocurrió el siguiente fenómeno. Yo veo muy mal el box, no tengo velocidad en la vista para ver box, y además era bastante miope en aquella época, y disponía del lujo de que Fioravanti al lado mío me relataba round por round. Primer round, el campeón lo mató. Segundo round, el campeón lo mató, hasta que en el sexto round el campeón aduce que tiene un problema en el hombro izquierdo y se declara un knockout técnico. Al día siguiente, los diarios dijeron que Sonny Liston había abandonado deliberadamente porque estaba recibiendo una paliza. ¿Qué ocurría? Ocurría que ese gran relator deportivo
desde hacía un tiempo veía mal. Esto no lo sabía yo, pero lo sabía parte de la afición deportiva, porque la aparición de la radio a transistores había cambiado el enjuiciamiento del público respecto del relato deportivo a partir del momento en que la gente iba con una radio a transistores Claro. a la cancha, de modo que si un relator decía que la pelota Pedernera se la había pasado a la Bruna, el hincha podía decir no. La recibió Rossi o la recibió Lustó, que ya lo integraban en el equipo de River en esos años. Pero de todas maneras, qué interesante que un medio de comunicación, a través de nuevos instrumentos que surgen, comienza a darle participación a la opinión pública, en este caso el hincha, como las redes sociales permanentemente nos están enjuiciando a nosotros, que somos los que creemos que somos los profesionales autorizados para comentar y para informar. Desde luego, tiran abajo el narcisismo de los que oficiamos en este oficio. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Seguiríamos toda la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un